haber querido extenderte mi mano, estropeando cadenas que hoy te tienen atado, estropeando cadenas que te tienen con las manos abajo, estropeando cadenas que día a día te ponen a llorar, estropeando cadenas. Te quiero dar libertad, yo ato al hombre fuerte que te está atormentando, yo ato al hombre fuerte que tu vida está encadenando, estropeando cadenas que no te dejan mi nombre adorar, estropeando cadenas porque mi nombre es Jehová. Bendiciones, hermanos, saludos del pastor Manuel del Ministerio Centro Evangélico La Salvación, Ministerio Sanidad y Liberación, y saludos de mi esposa la pastora Berta. A todos los hermanos del canal de YouTube, una vez más estamos con estos audios y estos vídeos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos en la serie Rompiendo Cadenas, y hoy vamos a hablar de las maldiciones con causa. Bien, vamos a la palabra del Señor en el libro de Proverbios 26, versículo 2. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice, que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por eso el título de hoy de este audio de Guerra Espiritual es Las maldiciones con causa. Bien, hermanos, sabemos que tenemos un enemigo, que Jehová lo reprenda, llamado Satanás, y Satanás es espíritu. Y por cuanto es espíritu no se ve. Satanás, para poder operar en ti, necesita algo que se vea, algo que se ve, lo cual es tu cuerpo. Satanás no te puede atacar si él no se legaliza con un cuerpo. Quiere decir que necesita un cuerpo para poder obrar en sus obras infructuosas. ¿Cómo se legaliza con un cuerpo? En cuanto el cuerpo tiene una puerta abierta. Así, de esa manera entra y va a usar el cuerpo como un instrumento para hacerte la guerra. Pero él no va a usar algo que a ti no te guste, sino todo lo contrario. Él va a usar tu cuerpo por medio de aquello que te gusta. Por eso vemos gente que siguen con el mismo vicio, con la misma mentira, con el mismo orgullo, gente que está atrapada en la glotonería, gente que está atrapada en los engaños, en las mentiras y tantas cosas, ¿verdad? Bien, pues Satanás utiliza legalizando ese cuerpo. ¿Cómo le legaliza ese cuerpo? Hemos dicho, cuando yo le dejo entrar por medio de una puerta. Puertas que abrimos a nuestras vidas, y puertas que quizá tú no has abierto ni yo, pero han abierto nuestros ancestros por medio de pactos generacionales. La palabra pacto es acuerdo entre dos o más personas, comprometerse en algo. Cuando aceptamos a Cristo también estamos haciendo un pacto para con el Señor, para seguirle todos los días de nuestra vida como único y Señor y único Salvador. También es una forma de pactar con Dios. Pacto generacional. A través del ocultismo, Satanás ha venido de generaciones en generaciones enteras, quedándolas en maldición. Personas que en su ignorancia estaban pactando con el diablo a través de abriendo esas puertas para darle legalidad a entrar en sus cuerpos por medio de brujos, de leyenda de manos, de consulta de horóscopos, de espiritismos, de ouija, de amuletos de la suerte. De alguna o de otra manera están pactando o estuvieron pactando con el enemigo. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, haciendo luego con él un pacto el Señor.
un compromiso con el Señor. Asimismo también es el pacto con las tinieblas. Cuando Satanás llama a alguien a pactar, y no necesariamente necesita decírtelo de palabras, sino cuando tú das lugar en tu cuerpo y abres esa puerta, como bien decíamos, para consultar algo, para ver cómo me va la suerte, cómo me va el amor, para consultar o hacer amarres a cierta persona para que le caiga mal, eso estás pactando con el diablo. Y ahora bien, cuando Dios pacta con el hombre, siempre es para cuidar la generación, y la intención de Dios es que se multiplique tu generación y seas de bendición. En cambio, el pacto del diablo siempre va a ser y tratar de destruir tu vida y la vida de tus generaciones futuras. El único que puede romper los pactos, por lo tanto, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria tenga el nombre del Señor. Cuando usted pacta con el diablo, siempre será a cambio de algo. Él no va a hacerlo por nada, siempre algo. Normalmente siempre va a ser a consecuencia de entregar un familiar. Gente que pacta para tener bienes, gente que pacta para tener fama, gente que pacta para tener fortuna, siempre Satanás va a pedir a cambio de un alma. Así Satanás sabe que el pactar con él le da legalidad y acceso a esa familia por medio de ese pacto que hizo tal familiar, y pasa de generación en generación, generaciones pasadas que pactaron con Satanás para beneficio propio, y hoy en día vemos que están pagando en las generaciones futuras el pago, el pacto, la puerta abierta que le dieron legalidad a Satanás. Bien, la palabra de Dios dice que hay una mujer llamada Rahab la ramera. Rahab la ramera era la tatarabuela de David. David, vemos que él venía con una generacionalidad de un espíritu de adulterio y de lascivia a través de un familiar. Rahab la ramera, su tatarabuela, era prostituta, dice la palabra. Tenía, por lo tanto, espíritus de fornicación y de adulterio. En el Salmo 51, David dice que fue concebido en pecado, me concibió mi madre. Él ya ahí, por medio de Dios, le había revelado que su madre la había concebido en pecado, porque su madre venía de una generación de espíritus de adulterio y de fornicación. David, por lo tanto, también ese espíritu lo llevó a adulterar. Adulteró también, fornicó también, tomó la mujer de Urías, tomando la mujer de que a él no le pertenecía, y así transgredió la ley de Dios. Vemos también que su hijo Absalón, su hijo también, con la mujer de su propio padre David, también cayó en el mismo pecado por medio de este espíritu. Espíritus que vienen visitando generaciones en generaciones, linajes en familias, por medio de los pactos hechos a Satanás. Y esos pactos que están hechos con Satanás, que a veces pacta con ellos a cambio de una condición, siendo así, como hemos dicho siempre, algún familiar. Alguno tiene que morir de esa familia. Por eso vemos que en un año muere uno de la familia, pasa otro año y muere otro de la familia, y siempre en la misma familia van cayendo ese espíritu de muerte. Jesús llegaba a los enfermos y siempre les decía, hermanos, tus pecados te son perdonados. No les decía directamente, eres sano, sino tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él sabía y entendía que ciertas enfermedades espirituales venían a consecuencia del pecado, pero eran enfermedades espirituales. Por eso Jesús entendía que hay una sanidad a través de la liberación, perdonando, o sea, cancelando los pecados primeramente, para que luego tuvieran esa sanidad en el cuerpo. Los pecados que han traído la consecuencia de esa enfermedad. Siempre se hace un pacto, siempre que se hace un pacto, hermanos, siempre hay una evidencia. Dios pactó con Abraham y le manda hacer un sacrificio para evidenciar que había un pacto.
Por eso Satanás siempre va a copiar lo de Dios. Así, Satanás hace pactos y manda sacrificar animales derramando sangre para también matarles, porque copia lo que Dios hace con el hombre. Pero hoy día, para nosotros hablar con Dios, no necesitamos de sacrificios como en el Antiguo Testamento, que Dios quería los sacrificios y derramar la sangre de un animal para la expiación de los pecados. Pero por temporal era ese sacrificio. Pero el único sacrificio que fue eterno y de una sola vez fue el cuerpo de su Hijo Jesucristo, el cual entregó por amor al mundo por nuestros pecados, y a través de ese sacrificio el Señor rompió todo pacto y toda maldición que pueda venir a nuestras vidas. El Señor, de tal manera, Dios pactó también con Noé y le dio una señal en el cielo en el cual se aparecería su arco iris. Y la señal de Dios siempre es de bendición. Ahora, como hemos leído, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo vienen las maldiciones a nuestras vidas? Maldiciones por medio de los pactos, como hemos dicho. La palabra maldición es maldecir. Se compone de mal y decir, desear mal a alguien, hablar mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con lo que hablamos y cómo hablamos y a quién hablamos. En el libro de Proverbios 26 habíamos visto que decía, como hemos leído, que la maldición nunca vendrá sin causa, siempre va a tener una causa, siempre hay una causa, y la causa primordial de toda es el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley establecida por Dios. Aleluya. Quiere decir que la causa, la cual es el pecado, puede venir por nosotros mismos, pero también puede venir a través de lo que hayan hecho nuestros padres o nuestros antepasados. Todo tiene un motivo, una causa que provoca consecuencias. Si leemos en el libro de Deuteronomio, nos vamos a ir a Deuteronomio, aleluya, Deuteronomio 28, dice la palabra del Señor: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Fíjense, a veces creemos que la maldición viene por causa de que el diablo siempre me ataca, siempre, sí, el diablo está ahí, él vino a hurtar, matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero aquí la palabra de Dios dice que es Jehová quien te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Turbación de espíritu y alma. La gente está turbada. Hay algo que lo ata en el alma, lo angustia y no puede ver qué es y por qué es. Pero es Jehová por consecuencia de transgredir la ley de Dios. En Éxodo 20:16 dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento es de primordial para nosotros, porque este mandamiento, hermanos, origina maldición primordialmente. El hablar mal contra tu prójimo, falso testimonio. Es un mandamiento, por lo tanto, que origina maldición sobre nuestras vidas cuando lo hacemos. Lo entendemos, lo leemos, pero hacemos siempre lo contrario. Hablamos mal del prójimo. Y maldición es maldecir, habíamos dicho. Hablar mal. ¿De quién? De nuestro prójimo. Cuando hablamos sin saber, la gente se maldice. Por hablar mal de alguien, tú te puedes maldecir. Por estar, como decimos vulgarmente, chismoneando con el chisme de unos y de otros,
estás maldiciéndote a ti mismo. Maldecir es calumnia, algo que no es verdad. O sea, estás lanzando maldición y la maldición regresa a ti, como bien decíamos, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Viene una causa y nuestras palabras tienen autoridad y poder. Poder para bendecir y poder para maldecir. Pero si tú bendices, la bendición te vendrá. Pero si tú maldices o hablas mal de tu prójimo, ese mal y esa maldición que has hablado va a venir a tu vida y te va a actuar en tu vida y te va a traer consecuencias. En el Salmo 109, versículo 17 a 18, dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Todo lo que declaramos, hermano y hermana, con la boca, se regresa a nosotros. Debemos bendecir siempre, no solo con la boca, sino también con el corazón. Con justo juicio se puede juzgar, dice la palabra, pero no con engaño en nuestra forma de hablar y de juzgar y en nuestro corazón, sino con un corazón sincero. Debe ser con corazón sincero. En el libro de Marcos 7, versículo 1, 21 al 23, dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Pero a qué hombre contaminan? Del que lo habla, del que salen todas estas maldades. No de que salga de ti estas maldades y le vaya a caer al hermano o la hermana. No, 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 no. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Las maldades salen de adentro. ¿Y a qué hombre contaminan? A ti o a mí, que quizá hemos hablado mal del hermano o de la hermana. Al que las habla, piensa y dice, vuelven a él, porque dice la palabra que lo que siembras, eso recogerás. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanos, en nuestra forma de hablar. La maldición es una fuerza maligna y la persona entonces no avanza, no triunfa, no tiene éxito, fracasa en todo lo que emprenda. Por eso tú ves que quizás dices, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no tengo éxito? Porque la maldición es una fuerza maligna que la palabra dice que son como vendas mágicas, cegados. El libro de Ezequiel 13, del versículo 20 al 21, y les digo las citas para que ahí en su casa, donde estén hermano y hermana, lo consulten. Dice Ezequiel 13:20: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando, porque la maldición es como venda mágica, y cuando tú hablas mal, estás cazando esas almas, como dice la palabra del Señor y dice Jehová el Señor. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, ¿veis, hermanos? Y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Maldición sobre las almas. Esto era una maldición que hablaba el Señor de aquellos que caían sobre las vidas por consultar donde no debían. Y a veces buscamos la solución donde no está Dios. En Deuteronomio 21:23, vamos al libro de Deuteronomio 21:23, dice la palabra del Señor. Aleluya.
Deuteronomio 21, 23. Dice la palabra de Dios: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estaba hablando de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para poder romper la maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Él nos hizo libres. Yo no tengo por qué estar en maldición, no tengo por qué estar sujeto bajo maldición, sino todo lo contrario, ni tú tampoco, hermano y hermana. Tú tienes que estar bajo bendición, porque Él, maldito por Dios, se hizo maldito, porque maldito por Dios es el colgado. Aleluya. Por eso, por ese sacrificio, el Señor ya rompió toda maldición. No tienes por qué estar en maldición. Gloria tenga el nombre del Señor. Deuteronomio 27, 16 dice la palabra del Señor: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Una de las causas también por la que viene la maldición, y a veces vemos que es sin causa porque nadie te ha hablado, nadie te ha dicho una mala palabra, pero la deshonra a los padres trae maldición, dice la palabra de Dios, y estos son mandatos de Dios, mandatos, y son que debemos de cumplir, porque de lo contrario, el mismo Dios dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Pregúntate, ¿estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Estás honrándole como ellos deben? Y honrar al padre y a la madre no es comprarle cosas por comprarle cosas, que eso está muy bien cuando tengan necesidad, pero es en obediencia, en respeto. Le llamas de vez en cuando, o tienes rencor, o tienes resentimiento a ellos, o hay falta de perdón y no te hablas con ellos. Estás deshonrando, pues te estás en maldición. La siguiente dice, sigue diciendo, el 17, estamos leyendo Deuteronomio 27, versículo 16 en adelante. ¿Por qué otra causa puedo estar en maldición? Dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Cualquier propiedad que quieras aprovecharte de tu prójimo, siendo de otro, no vas a prosperar en ello. Cualquier cosa que sea de otro y tú quieras cogerlo, como dice, el que redujere al límite de su prójimo, significa que tú coges algo que no te pertenece a ti y lo coges ilegalmente, estás en maldición, bien sean casas, bien sean coches, terrenos, negocios, objetos, etcétera, etcétera. Estás en maldición y no vas a prosperar. Otra forma de la que viene la maldición a nuestra vida, seguimos en el 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Ser motivo de piedra de tropiezo para alguien te trae maldición. Gloria tenga el nombre del Señor. Por lo tanto, no podemos ser piedra de tropiezo para alguien, sino todo lo contrario, ser luz para aquellos que están en tinieblas, para que el Señor los rescate y rompa toda atadura, toda cadena, todo velo satánico que tengan. Y por eso el Señor nos enseña y nos dice que debemos de orar por los que nos maldicen. Y hacemos quizá todo lo contrario. Seguimos en el 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. La gente que se aprovecha quizá de la persona que es huérfana, de la viuda, del extranjero, que los trata mal, o se aprovechan de ellos, les vendrá mal, dice la palabra. La maldición vendrá sobre ellos. Hermanos, de afuera que vienen, debemos de tratarlos bien, sea la raza que sea. Dios no hace extinción de personas. Para Dios somos todos iguales. Cara a Él somos iguales. Una cosa es que, aunque estén en el mundo, y enseguida nos apartamos como que estos no son de Dios. Son de Dios, no estoy diciendo que sean hijos de Dios, porque son criaturas, como usted y yo éramos criaturas, pero cuando vienes a Cristo Jesús y aceptas al Señor, pasas a ser hijo de Dios. Pero tú, todo lo que es creado de Dios, debemos de respetarlo y respetar a todas las vidas, todas las personas, todas las razas por igual, porque Él no hace excepción de personas.
en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos en el 20, dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Abusos entre familiares, relaciones entre familiares, es de maldición. En el 21 sigue diciendo: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Actos pecaminosos graves que van en antinatura de lo que Dios estableció. Dios estableció al hombre y la mujer. Pero estas perversiones, hermanos, traen muchísima maldición para nuestras vidas. Sigo en el 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Cuántas violaciones desde pequeños, desde la niñez, por medio de los padres a los hijos, por tanta perversión, tanta perversidad. En el 23 es lo mismo, dice: maldito el que se acostare con su suegra. Es igual de perversión, hermanos. En el 24, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, el que hace daño a su prójimo. Desde el comienzo dijimos que debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque hay una maldición que aquel que hiere a su prójimo y encima ocultamente en lo oculto. ¿Cómo es en lo oculto? ¿Cómo hieres a un hermano en lo oculto? Cuando hablas más de él a ciertas personas sin estar él delante, es ocultamente. Y de eso todos hemos caído en ese error, que lo hemos hecho muchas veces, pero Dios hoy nos trae la luz para que no estemos viviendo una vida de escasez, una vida que no avanza, una vida de pobreza, una vida de dificultades, de problemas, de enfermedades, porque hay una maldición y creemos que no hay causa, pero siempre la maldición siempre viene por una causa. En el siguiente 25 dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y todo el pueblo dirá amén. El soborno, el mundo entero, hermanos, vemos que está todo bajo la maldición del diablo. Dice: el mundo entero está bajo el diablo. Pues miren, hermanos, aquí el soborno. ¿Cuántos gobiernos son corruptos? ¿Se da cuenta? En esta lista de gobiernos corruptos vemos el por qué a veces hay maldición, no solo en nuestra vida, sino en nuestra nación, en nuestras ciudades, porque venimos acarreando la maldición de escaseces, de pobreza, de enfermedades, porque han invalidado la palabra, la ley de Dios, por medio, pecando, de recibir sobornos, gobiernos corruptos y naciones enteras que están en maldición, porque Dios ha traído esa maldición por desobedecer la ley y la palabra de Dios. Gobiernos que están aceptando leyes inmorales de perversidad que va contra natura de la palabra del Señor, y así está la maldición sobre tal nación que no avanza, tal nación que cada vez va peor por esa circunstancia, hermanos. Hay maldición generacional por descendencia. En el libro de Josué, vamos al libro de Josué. En el libro de Josué 6:26 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Aquí estaba haciendo una maldición Josué para aquel, cuando destruyó la ciudad de Jericó, para aquel que intentara reedificarla de nuevo. Dice: será la maldición sobre el primogénito y su hijo menor. Fíjese, una maldición generacional. Ahora usted dice, y Josué maldijo y se produjo esa maldición. ¿Por qué? Porque Josué era un siervo del Señor. Josué habló por el Espíritu de Dios, pues él estaba lleno de Dios. Era el mismo Dios el que estaba hablando a través de Josué. Por eso
esta maldición tiene efecto al primogénito y sobre su hijo menor. Maldición generacional. Versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Veis? Jehová estaba con Josué. Jehová estaba con él. Por eso esa maldición tenía sus consecuencias, porque era el mismo Dios a través de Josué quien había pronunciado esa sentencia. En el mismo libro de Josué 7:24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, con sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fue una sentencia contra toda la familia. Vino a consecuencia de una maldición que Acán robó un lingote de oro y lo escondió. La consecuencia de Acán de robar pasó a toda la familia. Por eso quiero decirle que hay espíritus generacionales familiares, que las consecuencias de nuestros antepasados pasan a las familias, y desobedecer los mandamientos de Dios acarrea maldición. Y si lo hubieran dejado con vida, hermanos, el juicio de Dios iba a venir para todo Israel. Por lo tanto, la maldición pasa de unos a otros a través de estos espíritus generacionales de maldición. También hay maldición en Deuteronomio 11:26, nos dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Deuteronomio 11:26. Y dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, dice el Señor, la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. También hay maldición a consecuencia de dioses ajenos. ¿Qué dioses ajenos? Imágenes. Dioses ajenos, o sea, estatuas, imágenes que sean objetos o regalos que han sido sacrificados a otros dioses ajenos que quizá tenemos en nuestras casas, eso trae maldición, porque lo dice la palabra de Dios bien clara, como hemos leído, hermanos. En el libro de Números 23 también vemos, hermanos, libro de Números 23, del 18 al 23, dice la palabra del Señor. Entonces él tomó su parábola y díjolo: Balad, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balad dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Miren, Balad había mandado al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, pero aquí dice la palabra del Señor que nada tiene que temer el pueblo de Dios, y menos al diablo, porque no puede haber legalidad en nosotros por medio del diablo si tú andas en los mandamientos y en el cumplimiento de Dios. Aquí no podía mandar maldición el profeta contra el pueblo de Israel. Hermanos,
Eso debemos hacer nosotros también, hermanos, como dice en el versículo 26. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? ¿Cuándo no viene maldición a mi vida? Cuando hago todo lo que Jehová me dice a través de su palabra. Gloria tenga el nombre del Señor. Todo lo que Jehová diga, eso tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. Nadie puede revocar la bendición de Dios sobre tu vida si no le das lugar al diablo. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros para poder tener esa bendición y desechar, hermanos, toda maldición. Todo lo que venga de parte de los brujos que saben el poder de una maldición. Hermanos, y aquí el profeta sabía que no podía, por más que quería que le hubiera echado la maldición al pueblo, no pudo pronunciar maldición contra el pueblo de Dios. Y Satanás no va a poder traer maldición sobre tu vida si tú no le das lugar. Satanás los usa para maldecir a las almas. Usa a través del chisme, a través de las palabras, a través de deshonrar a los padres y a las madres, a través de hacer actos inmorales, como tanto está prohibido en la palabra y hemos leído. Pero hermanos, por lo tanto, hermano y hermana, no preguntes nunca a Dios por qué no funcionan ciertas cosas en tu vida o en mi vida, sino más bien debemos de preguntarle a Dios: ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿En dónde te estoy fallando? En alguno de tus mandamientos en los cuales trae maldición, y creemos que todo es porque le damos lugar al diablo. Sí, el diablo tiene acceso, pero la palabra de Dios dice: someteos bajo la mano poderosa de Dios. Primeramente tiene que haber un sometimiento, una fidelidad y estar ahí ligado a Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el diablo, resistid al diablo y el diablo huirá. Pero cuando huye el diablo y cuando tú lo resistes, ¿por medio de qué? De que estás en obediencia bajo la mano poderosa de Dios. Si tú no estás en obediencia bajo la mano poderosa de Dios, no vas a resistir los ataques del diablo, y el diablo va a tener acceso, legalidad sobre tu vida, y va a traer maldición por cualquier área que le demos lugar, o bien con rencores, o bien con odios, bien con mentiras, bien con robos, bien con adulterios, bien con fornicaciones, todo que va en contra de la ley establecida por Dios. El diablo va a querer que hagamos transgresión de la ley de Dios para caer en pecado, y ese pecado traiga las consecuencias. Por eso, como decíamos al principio, hermanos, que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, siempre tendrá una causa. Por eso estamos aprendiendo a través de estos audios de guerra espiritual que la maldición no viene sin causa. Y más adelante en otros audios vamos a ver los tipos de maldiciones y el porqué de esas maldiciones y por qué esas ataduras. Hay maldiciones, hay ataduras, hay tantas cosas en el mundo espiritual que están ocultas a los ojos de los hijos de Dios, pero mi pueblo perece, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Debemos tener y adquirir conocimiento de la sabiduría de Dios, pedirle a Él sabiduría, que nos ilumine a través de su Espíritu Santo y nos revele por medio de la palabra lo que está bien en nuestra vida y lo que está mal en nuestra vida. Quiera el Señor que a través de esta palabra de hoy, que Dios puso en mi corazón, para que abramos los ojos espirituales y podamos ver de qué lado viene o por dónde viene o por dónde le hemos dado lugar al diablo, que haya venido esa maldición a tu vida en la cual tú te encuentras, que no avanzas, que no te llega el dinero, que no tienes prosperidad, sino que tienes escasez, tienes pobreza, o quizás estás en enfermedades, o quizás estás turbada con turbaciones, o quizás tienes cegueras con vendas mágicas, como decíamos en la palabra, y no ves más allá. Si no alcanzas, te crees que no sirves, te crees que no vales, porque el diablo está tratando de engañar a los hijos de Dios. Por eso Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso en esta tarde toda obra del diablo, toda maldición, error,
derrota. ¿Cómo y de qué manera podemos hacerlo rápidamente? Empezando a obedecer a Dios, pidiéndole perdón, el arrepentimiento y dejándonos guiar por su Espíritu Santo a través de su palabra, que la palabra es vida, la palabra es gloria, la palabra es bendición, la palabra te santifica, la palabra te trae arrepentimiento, la palabra crea en mí, como dijo David, que crea en nosotros la palabra un espíritu recto y un corazón limpio que ande delante de Dios. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Seguimos adelante batallando en el nombre de Jesús. Amén.